Hola, ¿cómo están? Yo soy Cata Delía y esto es Transición 2030, el programa de la transición energética en contexto de cambio climático de A24. Hoy los invitamos a quedarse en un programa que de verdad es muy interesante porque vamos a hablar de un tema que está re vigente en el mundo. ¿Cuál es? Tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? ¿Por qué escuchamos que a Estados Unidos le interesan tanto las tierras raras? ¿Qué tiene que ver con el conflicto en Ucrania? ¿Qué tiene que ver con Groenlandia? ¿Qué son? ¿Dónde están? Son 17 elementos que quizás no los vemos, pero están en cosas que usamos todos los días. Por ejemplo, celulares o quien tiene un auto eléctrico. Son muy importantes para la transición energética. Están en las turbinas eólicas y también están en las armas militares más sofisticadas. Y por eso, hoy lo que vamos a hacer, como siempre hacemos en este programa, es escuchar a los que más saben. Y no solamente para que nos expliquen dónde están, qué son, cómo se extraen, cómo es compatible extraer tierras raras con cuidar el ambiente. No solo de eso vamos a hablar, sino por qué se están peleando los países en el mundo por eso. ¿Qué quiere Trump, por ejemplo, con las tierras raras? Para eso tenemos a Fabián Calle, que ya ha venido en este programa. Tenemos a un geólogo que sabe un montonazo sobre este tema y un informe especial de Lu Arias. Los invitamos a que se queden en este programa que va a estar buenísimo y nos metemos en un tema que de verdad es de lo que se discute hoy en el mundo. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. En el futuro va a ser aún peor si hoy en día no se toman esas decisiones correctas. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Nuestro primer invitado se tomó un avión para venir hasta acá. Ya le vamos a preguntar desde dónde es Nicolás Viñas. Es la primera vez que viene a Transición 2030, pero es más que apropiado haberlo buscado y valió que se tome el avión porque es un capo total, es geólogo, especialista en exploración en tierras raras y es quien nos va a oficiar de profesor de tierras raras. Bienvenido, Nicolás. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias para hablar a de un vos. tema que me apasiona. ¿Te puedo preguntar antes Sí. que nos expliques qué son las tierras raras y meternos en el tema? Que nos cuentes un poco qué hace un geólogo, porque además cuando me dijeron, viene Nicolás Viñas, nunca te había visto, y dije, va a venir vestido con una camisa cuadriculada, no sé qué, como un científico. ¿Qué hacen? ¿De qué trabajas vos? Yo soy geólogo recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Empecé con la exploración de tierras raras en el año 87, hace bastante, con un proyecto en San Luis. Y te imaginas que explorar tierras raras en Argentina no es mucho trabajo lo que hay. Y de ahí me dediqué, y soy especialista también en voladura de roca, o sea, trabajo con explosivos. Son las dos facetas que tengo, la exploración específica de tierras raras y el trabajo con explosivos, ya sea en minería o en demoliciones, todo lo que involucra la voladura. Bien, o sea, sabes un montón de tierras raras, hace 1000 años que trabajás en eso. Te voy a pedir un favor porque para mí es un tema muy difícil y en este programa, viste que tratamos de aprender todos juntos de ustedes, que son los que saben. Después viene Fabián Calle, que nos va a explicar qué está pasando en el mundo con las tierras raras. Pero, ¿qué son? Lo más fácil que puedas explicarlo, porque yo estudiando para este programa dije, no es tan fácil, son nombres que nunca escuché de los elementos. Bueno, las tierras raras son un grupo de 17 metales de la tabla periódica. El escandio y el itrio, más los 15 lantánidos. ¿Los 15? 15 elementos que se llaman lantánidos,
Esos 15 más el escandio y el itrio forman las 17 tierras raras. Son metales. A uno no le suena el cerio, pero el cerio es más abundante que el cobre, o que el antimonio, o que el estaño. Y el cerio es una de las tierras raras. O sea, son 17 elementos metales que están en la Tierra, metales que están en la Tierra. Como el cobre, el oro, es más abundante que el oro, obviamente, la plata o el hierro. ¿Y por qué se llaman raras? ¿Por qué tierras raras? Bueno, se llaman tierras porque en su momento hace referencia a que son óxidos, no son tierras, son óxidos, son metales. Y raras porque en su momento, cuando Mendeleev desarrolla la tabla periódica, no los incluyó porque había dos solamente que estaban descubiertos, el gadolinio y el iterbio, y después con el tiempo se descubrieron las demás tierras raras. Incluso hubo dos, que es el prasiodimio y el neodimio, que costó separarlos. Tienen la propiedad de ser muy semejantes química y físicamente, los 17 elementos. De ahí y no siempre están juntos, me imagino. Siempre están juntos. ¿Todos juntos? No. ¿Sí? Siempre están juntos. Sí, se dividen en tierras pesadas y livianas, pero siempre están juntos. Por ahí enriquecidas en las pesadas y por ahí en las livianas, pero siempre están juntos. ¿Y por qué estamos todos hablando de tierras raras? ¿Dónde están las tierras raras? ¿Qué vínculo tiene con, después vamos a la geopolítica con Fabián Calle, pero con la vida cotidiana mía, tuya o de un televidente que nos está escuchando en este momento? Bien, te hago un poquito de historia. Sí. Hasta el año 90, el único productor de tierras raras era Estados Unidos, con su yacimiento Mountain Pass en San Bernardino, California, el cual visité 2 veces, en los 90 y en el 2020. Y si tenía la aplicación que se había encontrado hasta ese momento, era para algo de imanes permanentes, algo de europio en los tubos de televisor color, el rojo de tu televisor, de tu smartphone, lo da el europio. O sea, está en la tele, está en el celular. En la compu, en todo lo que es pantalla. ¿Qué elemento es? Europio. Europio. Sí. De Europa viene el nombre. Y con el transcurso de los años le han encontrado más aplicaciones. Hay muchas aplicaciones, te lo voy contando, pero ese es el porqué de las tierras raras. Y apunta sobre todo el uso a una energía verde en cuanto a la transición energética. Bien, ya vamos por parte, porque entiendo que hay muchos usos del militar, probablemente nos explique mucho Fabián Calle también, pero ¿dónde están las tierras raras ubicadas en el mundo? ¿Dónde uno las encuentra? Bueno, las tierras raras en la corteza terrestre es más abundante que el cobre, o sea que, pero no hay acumulación económicamente rentable para formar un yacimiento. No es tan fácil encontrarlas todas juntas en leyes que justifiquen una explotación. Bien. La mayor reserva se encuentra en China, del año 90 a esta parte. Previo al 90, nosotros empezamos una exploración en San Luis, en la provincia de San Luis. Cuando nosotros empezamos en el 87, el yacimiento de China no estaba todavía. Cuando salió China, copó el mercado y bueno, ahí cambiaron mucho la economía de las tierras raras. Pero el mayor reserva está en China, de ahí sigue Vietnam, después está Brasil. Brasil, cerquita. Brasil. Siempre se supo que había unas rocas portadoras de tierras raras que son carbonatitas, bien específico, son más carbonáticos. Y después sigue, bueno, después hay otros países, pero Estados Unidos ocupa como el 11º lugar en reservas. O sea, no está ni en el top 5 de países con mayores reservas Interesante saber ese dato para después volver con la geopolítica, pero... y en Argentina, ¿hay tierras raras? ¿Cómo estamos en ese ranking? ¿Dónde están? Bueno, en el ranking no entramos. No entramos, Hay 3, te diría, proyectos proyectos muy incipientes de tierras raras. 3. 2 en Sierra Pampeana, uno en San Luis, que es el que estudiamos nosotros, que es el yacimiento más avanzado, tiene exploración de subsuelo, determinamos reservas y en los laboratorios de nuestra empresa concentramos a nivel de laboratorio oxalatos e hidróxido de tierras raras, de nivel comercial. De ahí tenés en Santiago del Estero,
en Salta, y lo demás son anomalías. Cuando uno habla de anomalía es que hay muy pocas ppm, pero no llegan a formar un depósito de interés comercial. ¿Qué es ppm? Partes por millón, perdón. Ok. Partes por millón. Sí. Vos suponete, para que un yacimiento sea de interés necesitas 20.000 partes por millón. Sí. Y las anomalías son de 300. O sea, es poco. Es muy poca cantidad. Sí, es una anomalía porque si no están en concentración de 60 partes por millón. ¿Y las que hay en Argentina? Vamos a Argentina, después volvemos al mundo. Sí. Vos decís, son todas, obviamente, de explotación comercial. Van ahí empresas, no sé si son dos capitales no hay nada concreto, no hay ningún proyecto. ¿Ah, no? Nada. Explotación no hubo nunca. ¿No hubo explotación de tierras raras en Argentina? No hay muy poca exploración. Sí, o sea, ¿solo se está explorando? Ni siquiera, hay muy pocos proyectos que están en una exploración incipiente. Hace falta inversiones muy grandes para desarrollar proyectos mineros. Lo cual hay pocas empresas nacionales, no digo que no haya, sino que hay pocas interesadas en desarrollar proyectos mineros de estos elementos, digamos. Porque hay poca cantidad también en la Argentina. No, porque no se han descubierto, pero la comercialización de las tierras raras no es tan fácil que comercializar oro o plata o cobre. ¿Por qué? Porque el mercado es muy chico. No es que sea grande, es muy chico en cuanto a los individuos que participan, digamos. China es la mayor reserva y el mayor productor de purificación de tierras raras. Porque aparte de explotarlos, vos tenés que concentrarlos y tenés que separarlos. Claro, vamos ahí. Sí. ¿Cómo se saca la tierra rara? Todo el proceso, y una vez que está eso y se comercializa, ¿cómo es eso? ¿Cómo se comercializa? No me puedo ni imaginar cómo se guarda, cómo le llega a quien lo compra, para qué lo utiliza la gran mayoría de los compradores de tierras raras. Sí. Las tierras raras se explotan como cualquier otra explotación minera, como puede ser una caliza para el cemento, como puede ser un pórfido para el cobre. Es un método minero normal. Se tritura, se acopia, y de ahí viene el proceso químico de separación de las tierras raras, que es más complejo que los otros elementos. Porque separar las tierras raras todas juntas involucra una tecnología, pero separar cada una de las tierras raras con una pureza de 99,999 de óxido europio, por ejemplo, es una tecnología que la tiene ahora China y Estados Unidos. ¿Pero cómo se hace? ¿En un laboratorio? En laboratorios, sí, en laboratorios, sí. Son procesos químicos, ¿no? Es una industria química muy compleja. ¿Y eso daña el ambiente? ¿Cómo es, digamos? O sea, se saca de la tierra... como cualquier otro mineral. Sí. Y, de ahí y el proceso químico se concentra como cualquier otro elemento. Se saca de la tierra, se lleva a un laboratorio y ahí se separa. A una planta, digamos. A una planta. Una planta química. Sí. Y ahí se procesan. Tiene el tema ambiental es como cualquier otro producto metálico, claro, de la minería, que viene de la minería. Por ahí hay algunos más fáciles como el litio, otros más complejos como las tierras raras, o el uranio, por ejemplo. Claro, claro. Y una vez que está separado, ese metal sería, ¿no? O ese elemento, y se lo comercializa, ¿cómo se lo guarda, cómo se lo almacena, cómo se transporta y a quién llega? Bien. ¿Cómo es el mercado, digamos? Y el mercado lo domina China en un 95%. Sí. Entonces, cuando China cierra las exportaciones, como fue en el 2010, el resto del mundo se queda sin tierras raras para sus celulares, para sus imanes permanentes, para los misiles, para los drones y otras aplicaciones que tiene. Pero se vende, depende del tipo de producto que se comercialice. Puede ser metálico, puede ser en forma de óxido también. Hay óxido de cerio, óxido de lantano que se usa en vidrios, que se comercializan. Es más, en Argentina hay un consumo de óxido de cerio para pulido de cristales. Mencionabas vidrios, me mencionaste armas. Quiero detenerme acá antes de seguir con toda esta cadena de las tierras raras, de el uso de las tierras raras. Una vez que, de la planta de procesamiento sale al mercado, donde sea, digamos. ¿Cuáles son los usos más comunes de las tierras raras? Vos al principio me decías celulares, pantallas de todo tipo, mencionaste armas, mencionaste vidrios. Los usos más comunes, digamos. Uno de los más importantes
son las aleaciones para imanes permanentes de neodimio, hierro, boro o samario, cobalto. Sí. Neodimio, hierro y boro o samario, cobalto son imanes muy potentes y de bajo tamaño y bajo peso. Imanes. Imanes. Entonces, ¿en qué se usa? Turbinas eólicas, sí, celulares, sí, parlantes para autos, parlantes para celulares. O sea, en la tecnología, en todo hay tierras raras, en cualquier tecnología. Una cámara, por ejemplo, las cámaras que nos están grabando tienen tierras raras. Sí. Las cámaras que nos graban tienen tierras raras, claro. En medicina también se usa. Cuando vos te haces una resonancia magnética, están presentes las tierras raras. En el aparato que te hace. Claro. O sea, claro. En los rayos X, cuando te sacas una radiografía, están presentes las tierras raras. O sea, no podemos vivir en el mundo en el que vivimos sin tierras raras. Otro uso importante, y verde también, es el uso en catalizadores de petróleo. Se usa en los automóviles para disminuir las emisiones de anhídrido carbónico a la atmósfera. Mira. Sí. Y en los autos eléctricos, ¿no? En los autos eléctricos, en la batería de los autos eléctricos también participa. Las turbinas eólicas. Las turbinas eólicas. Sí. O sea que es importante para la... Claro, es un montón. Como fertilizante también. Claro, no, imagino que es una lista enorme que no vamos a abarcar en este programa, pero para tener una idea, va desde nuestro uso cotidiano hasta una guerra, o hasta la medicina, o la transición energética, que es lo que nos ocupa obviamente hoy en el programa, ¿no? Pero para entender un poco, es completamente importante el tema de las tierras raras. Y vos decís, no quiero entrar acá porque después va a hablar Fabián de esto, pero China domina el mercado. Exactamente, si China restringe las exportaciones, el resto de Occidente se queda sin una materia prima para fabricar celulares, defensa, energías renovables. Desde la ignorancia total en el tema, no se pueden reemplazar, digamos, o sea, si se quiere fabricar un celular o se quiere... Hoy por hoy es indispensable. Viste que todos los elementos se van reemplazando, pero hoy por hoy es indispensable. Es más, las tierras raras desde el punto de vista magnético han reemplazado al hierro, a la ferrita. Que antes los imanes se hacían de hierro y ahora se hacen ahora no, hace bastante, se hacen con tierras raras. Ha sido un reemplazo muy importante por el tema del tamaño y el peso de los imanes de tierras raras versus los imanes de ferrita. Claro. Y cuando vos empezaste con las tierras raras, ¿ya se utilizaba así en la vida cotidiana de esta manera o vos empezaste porque te daba curiosidad y veías que ahí en algún momento iba a ser como un filón que se iba a utilizar en el mundo para todo? Sí, en realidad fue una visión de la empresa donde trabajo, porque cuando el dueño se interesó por este proyecto de tierras raras, cuando me tocó ir a minería a declararlo, a las pertenencias mineras, no estaba en el código de minería tierras raras, no había. Tuvimos que poner uranio, torio y fluorita, porque no había tierras raras, no lo podía catalogar. Y ahí empezamos medio sin saber a dónde estábamos yendo, con un proyecto que realmente necesita una inversión. Me estás hablando grande. De 1987. 1987. A 1990 organizamos en Córdoba las primeras jornadas de tierras raras, en el año 90. Las primeras y últimas. ¿Y en el mundo ya se discutía y se hablaba de esto? Poco. Poco, ok. No era que era acá en Argentina. Claro, pero para que vos tengas una idea, cuando estaba Mountain Pass en San Bernardino, California, el óxido europio costaba $1.500 el kilo. Sí. Del 90 en adelante, cuando apareció China, bajó a $500 el kilo. Entonces lo que parecía para nosotros un negocio fantástico, se redujo notablemente. Por China como jugador. Por China copó el mercado. Claro. Y después, en el 2010, China restringió las exportaciones y aparecieron nuevos interesados en el yacimiento nuestro y en el resto del mundo, porque esto es así, empiezan a buscar por todos lados. Hay proyectos en Sudamérica, aparte de Brasil y el de Argentina, hay otros proyectos. Y te pregunto, vos decías, bueno, todo se puede ir reemplazando con el avance, pero hoy el mundo ¿puede funcionar sin la extracción de tierras raras? No, hoy no hay un reemplazo directo. Imagínate, son 17 elementos que tienen 17 aplicaciones diferentes, que puede valer uno más que otro, pero no, yo te diría que son irreemplazables. Claro, porque pienso, y me da pie para ir redondeando esta entrevista y darle pie al próximo invitado, que
si no se puede reemplazar con nada hoy y es tan importante en nuestra vida cotidiana, manejar las tierras raras hoy en el mundo es todo, tenés el poder. Es un poder estratégico. Es un poder estratégico que hoy lo tiene China. Y en los años que siguen no se ve, porque es una tecnología que China desde 1990 se asoció con investigadores alemanes, franceses y Estados Unidos para desarrollar la separación de los elementos de tierras raras en China. En China se separan los elementos de Estados Unidos, de Vietnam y de Brasil. Claro. Entonces casi todo pasa por China, es un 90-95% pasa por China. Qué interesante, Nicolás. La verdad es que yo no sabía nada de todo esto y menos que está tan presente el tema en nuestra vida cotidiana, que no es algo remoto donde se están ocupando los geólogos o las superpotencias por lo militar, sino que también tiene vínculo con nuestra vida cotidiana. Correcto. Y con la transición energética y la Agenda 2030. Te agradecemos un montón que hayas venido acá. Gracias, Sos muy buen profesor de tierras raras. Bueno, gracias. Y seguimos aprendiendo de tierras raras y dónde estamos parados como país y en el mundo de cara a la transición energética y la Agenda 2030. En este informe de Lu Arias aprendemos más. Celulares, auriculares, pantallas, pero también satélites, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y hasta medicamentos oncológicos. En la vida actual, las tierras raras son imprescindibles, un recurso determinante en la transición energética. Las tierras raras son 17 elementos químicos muy útiles, tanto que 16 de ellos están presentes en un teléfono celular. Un mundo donde países y empresas buscan ser carbono neutrales impulsa aún más la demanda de estos minerales. El mapa de estos elementos estratégicos muestra un jugador dominante, China. El gigante asiático lidera las extracciones y el procesamiento globales. Los siguen Vietnam, con la mitad de la producción de China, y nuestro vecino, Brasil. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. Semanas atrás, Ucrania y Estados Unidos firmaron el acuerdo para que el segundo tenga acceso a yacimientos de tierras raras del país europeo. El presidente Volodymyr Zelensky lo había propuesto a fines de 2024 a cambio de apoyo militar en la guerra contra Rusia. Ucrania cuenta con 21 de los 30 que el viejo continente considera elementos críticos. Se trata de un 5% de las reservas mundiales de tierras raras. El grueso de estos elementos se ubican en una región que hoy ocupa Rusia. Según analistas, el interés de Donald Trump en estos elementos estratégicos se vincula con la competencia con China. Extraer las tierras raras no es sencillo. Tiene un costo ambiental y suelen encontrarse con elementos radiactivos. La Agencia Internacional de Energía calcula que al ritmo actual, para 2040, la demanda de estos recursos crecerá al triple. Y lo vendimos, lo prometimos, tenía que volver a este programa el gran Fabián Calle, que nos va a ayudar a entender un poco qué pasa en el mundo, por qué se disputan los países de la manera en que lo están haciendo las tierras raras. Vamos a volver a presentar a Fabián Calle, pero antes te saludo. ¿Cómo Fabián. estás, Cata? Gracias por volver. No, gracias a vos. Nos encanta que vengas, nos encanta, sos amigo de Transición 2030. Igualmente. Bueno, Fabián Calle, por si es la primera vez que miran este programa, es director del Instituto de Seguridad Internacional del CARI, es Senior Fellow de la Florida International University y además es analista en seguridad y geopolítica, un capo total. Y bueno, nos vas a ayudar a entender un poco más. Intentaremos, Cata, intentaremos. Porque, o sea... Tuvimos que volver a estudiar la tabla periódica 40 años después, pero bueno. Sí, sí, difícil eso. Difícil. Yo no entendía nada. Yo tampoco. Pero de repente cobra mucha importancia. Y de repente cobra mucha importancia, porque es un material de uso dual. Sí. Que se usa muchísimo en la guerra, en la tecnología militar. Cada misil, cada sistema láser, todo lo que vemos usándose hoy en Ucrania, en el Medio Oriente, en la frontera de Pakistán, India. Cuando uno va a
al corazón de los sistemas de armas están estas tierras, o sea, en realidad estos minerales. Todo lo que sea guerras en el mundo necesita de las tierras raras. Sí, especialmente todo lo que son motores, propulsores, porque son metales, le decimos tierra, pero en realidad son metales, como se explicó el antropólogo, geólogo, sí. Que resisten muchísimo la temperatura, altísimas temperaturas. Entonces todo lo que es industria espacial, propulsores de cohetes, propulsores de misiles, motores de aviones, de combate especialmente, requieren esa capacidad de resistencia al calor. Tienen muchas propiedades magnéticas, eso también le da un uso militar. Y la ambivalencia que hay acá, o la contradicción que hay acá, es que en un mundo de rivalidades geopolíticas, donde estos minerales tienen un rol central, especialmente entre los dos gigantes de Estados Unidos y China, el que concentra la producción y el refinamiento es China. Entonces ahí tenemos un temita. Un tema que preocupa mucho a Estados Unidos, que le preocupó a las últimas gestiones, pero Trump lo ha explicitado de manera, como hace él, de manera muy abierta y brutal, que Estados Unidos no puede depender de eso. No puede depender. China tampoco puede darse el lujo de cerrar el grifo, porque la retaliación de Estados Unidos en muchos ámbitos económicos, comerciales, sería muy grande. Entro 2 segundos, hago como un paréntesis, pero para que todos entendamos un poco el mundo también. Esto que vos estás explicando, según toda tu expertise y tu mirada, está sucediendo en un mundo bipolar. El poder está en dos, está en China y en Estados Unidos. Hoy dirías que es así. Mira, para poder entender un poco esta parte de conflicto tan grande entre Estados Unidos y China. Lo que ha pasado es que hemos dejado atrás 20, 30 años de unipolaridad, donde Estados Unidos era el único gran actor del sistema. China lo confrontaba, Rusia se venía reconstruyendo. Bueno, acá en Argentina todos apoyábamos la privatización de YPF, en los 90 estábamos todos caminando por el consenso de Washington, después empezaron las veleidades de izquierda, cuando subieron los commodities, Estados Unidos se puso distraído en el Medio Oriente con Irak y Afganistán. Ese fin de la unipolaridad, para mitad de la biblioteca, ha derivado en un mundo multipolar. Todos los que son partidarios del sur global, los BRICS, la política exterior de Lula. Esta idea de que el mundo es súper multipolar, que está lleno de potencias y que todos tienen grandes márgenes de maniobra. La otra mitad de la biblioteca a la que pertenezco, creemos que no hay tanto margen de maniobra y que en realidad hay muchos animales peligrosos en la selva, pero hay solo un King Kong y un Godzilla. ¿Y esos son? Esos son Estados Unidos y China, claramente. Primero por PBI, por población, por poder militar, por control de temas tecnológicos. Y cuando se dice Rusia es el tercer actor, bueno, Rusia hace 3 años y medio que está tratando de conquistar el 20% de Ucrania. Y no puede. Y no puede. Básicamente cada vez más tenemos influencia de China en nuestra vida. ¿Es de China o de Estados Unidos? En gran medida de Estados Unidos desde siempre. A veces incrementado, porque Estados Unidos no solo fue la gran potencia de los 40, los 50, los 60 y los 70, sino que después no solo no declinó, sino que fue la cabeza visible de la tercera revolución industrial. Todo el mundo de las computadoras, de los microchips, de los celulares, Estados Unidos lo lideró. Entonces, Estados Unidos no solo no bajó en su influencia en los últimos 80 años, sino que lo subió en la vida cotidiana. Y a eso se le suma a partir de los últimos 20 años más o menos, especialmente los últimos 10 años, la penetración de China en lo cotidiano de la vida. Digamos, esta idea de querés prender un LED, los minerales, las tierras raras vienen de China. Celulares, cada vez más porcentaje son productos chinos. Y universidades que empiezan a abrir programas de investigación de China. Personas del mundo cosmopolita académico que ya no solo quieren hablar inglés, sino que también quieren hablar chino. Por eso digo que el mundo es bipolar. Esto no implica ningunear ni a la India ni a ningún otro país. Implica que hay dos que están por arriba de esa categoría. Bien, interesante, hice este paréntesis, Fabián, porque ahora sí quiero entrar un poco en tratar de entender, bueno, qué pasa en el mundo a raíz de esto, ¿no? Porque según lo que explicaba el geólogo, China concentra casi todo el mercado y Estados Unidos no juega ni en el ranking
de los 5 países que más reservas tienen de tierras raras. ¿Cómo hace Estados Unidos, que produce tantas cosas que necesitan tierras raras? ¿Le pide a China? ¿Cómo se maneja? No, eso es un comercio. Piensa que las tierras raras en el año 2024 implicaron 6.000 millones de dólares. No es tanta plata. Okay. Tienen proyección de crecimiento del 10, 12, 15% anual. Se va a transformar en un negocio muy importante. Ahí está el negocio en crecimiento. Ahí está importante. Segundo, las grandes potencias como Estados Unidos acumulan stock. Digamos, no se quedan un día para el otro sin tierras raras. Porque es Estados Unidos. Se guarda, se guarda. En caso de crisis, como hace con el petróleo, Estados Unidos tiene millones de toneladas de petróleo guardadas en grandes depósitos para en caso de crisis. Lo mismo pasa con los minerales estratégicos. Pero si no tiene tanto, entiendo que le compra a China. Las empresas privadas, en gran medida, básicamente la industria de defensa y la industria tecnológica americana es privada. O sea, el que le compra son los privados. Obviamente, todo el aparato de industria de defensa americano privado en mucha relación con el aparato político de Estados Unidos. Bueno, pero por eso te digo, a ver, el ejército de Estados Unidos termina dependiendo de China. Depende de las tierras raras chinas, exactamente. Bueno, es un tema ese. Es un tema, por eso digo, a diferencia de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, acá hay 2 países que son rivales estratégicos que van a tratar de disputarse la hegemonía durante las próximas décadas si no hay un holocausto nuclear antes, esperemos que no. Pero que al mismo tiempo, a diferencia de Estados Unidos y la Unión Soviética, son los principales socios comerciales. El principal socio comercial de Estados Unidos es China. El principal comprador de productos de China es Estados Unidos. Entonces, por un lado va la competencia geopolítico-militar, cada vez más fuerte, y por el otro lado, a ver, hay 311.000 jóvenes chinos estudiando en la Universidad de Estados Unidos. Claro, es que por eso es difícil de verlo como blanco-negro, ¿no? Uno se imagina 300 soviéticos estudiando en la década del 60 en Estados Unidos. Bueno, acá tenemos 311.000, que después vuelven a China. Digamos, y son ingenieros. El ministro de Economía de China hasta hace poco tiempo era un PhD de Economía de Harvard. Entonces, es un entrelazado que no es tan fácil de comprender. Que no es tan fácil de comprender. Compiten, pero se necesitan para esa competencia. Bueno, por eso Estados Unidos está en un proceso. Trump lo hace con un hacha, el que lo suceda lo hará con un bisturí o con un tramontina, cada uno lo hará, pero el proceso de Estados Unidos es el desacople de ciertos temas entre China yEstados Unidos. A ver, explícame ahí. ¿Qué quiere el desacople es no depender de China de ciertas cosas. Por ejemplo, uno de los temas en que Estados Unidos no quiere depender es aluminio y acero. En otra cosa que Estados Unidos no quiere depender es en microchips. Otra cosa que Estados Unidos no quiere depender es en tierras raras. ¿Por qué no quiere depender? Porque, como dijo el secretario de Estado Rubio la semana pasada, en caso de guerra, China no va a cortar eso. Entonces, como no descartamos un conflicto con China o una guerra con China, las subas masivas de aranceles de los últimos meses es una sublimación de la guerra. Cuando vos haces un arancel de 100%, 145%, bueno, en el fondo le estás declarando una guerra económica al otro país. Entonces, los brutales subes de aranceles mutuos lo que muestran es el nivel de tensión entre los dos países. O sea, va escalando la tensión entre China y Estados Unidos. Vos vas a usar todos los instrumentos económicos, tecnológicos, financieros, políticos. Estados Unidos va a dedicar el resto de estas décadas que vienen a dañar el crecimiento económico de China. Bien, y para eso Trump dice, no necesito depender de China, pues si no, no puedo. No solo Trump lo hace de manera brutalmente abierta y sin filtro. El Estado profundo americano, las agencias que van a estar antes de Trump, durante Trump y después de Trump. Claro, que no cambian según el color político. Tipo agencias como... Agencia de la CIA, el FBI, el Departamento de Estado, el Pentágono, DARPA, cualquiera de esas. El objetivo es ir reduciendo la dependencia de China, de todos los lugares estratégico para la defensa y la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Y cómo lo están pensando? Porque te pregunto porque se hablaba de Groenlandia, digamos, todo eso que trajo Trump. ¿Cuál es la idea de Estados Unidos hoy para tratar de depender menos de China con las tierras raras? Bueno,
primero con las tierras raras. Primero, el objetivo de Trump es arreglar algo con Rusia, dejar de que Rusia quede como enemigo de Estados Unidos y acercarlo un poco. Sí. Por eso quiere terminar la guerra de Ucrania. A la Ucrania, Trump lo que le pidió, a cambio de ayuda militar, es tierras raras. Porque Ucrania tiene tierras raras. No las tiene explotadas, pero hay estudios de la época soviética, Sí. de la época del 70, de los 70, que la zona de Ucrania, en ese momento una república de la Unión Soviética, era la poseedora de mayor cantidad de tierras raras. Entonces, no casualmente, Trump lo agarró a Zelensky y le dijo, mira, yo te sigo ayudando, le iba a seguir ayudando igual, pero vos me das las tierras raras. Bien, o sea, va a conseguir tierras raras de donde sea. De donde sea. Hay interés en América Latina, Rubio habla mucho de las tierras raras en América Latina, ha hablado de Brasil, ha hablado de Argentina, ¿no? Estamos en la mira también de Estados Unidos. Estamos en Argentina, Estados Unidos, Argentina, Brasil y otros países de la región están en la mira de Estados Unidos, va a apoyar proyectos de tierras raras en el hemisferio americano. La visión de los americanos es, yo quiero explotar tierras raras en zonas mías de seguridad. Y la zona tradicional de seguridad de Estados Unidos, obviamente, es el hemisferio americano. Entonces, por eso va a haber toda una movida de apoyo político, de apoyo financiero en América Latina para explotación de tierras raras, ¿no? En el caso de Ucrania tiene la exclusividad de Estados Unidos. Ucrania dijo, la tierra rara que yo descubra, las explota y se las mando a Estados Unidos. Digo. Ellos me protegen, yo te doy la tierra rara. Ese es el trade-off, y que además en el fondo es una forma indirecta, cuando Zelensky le decía a Trump, hagamos un acuerdo formal de protección americano. Trump le decía, no lo voy a hacer. Ahora, pero si vos tenés empresas americanas que producen material estratégico para la defensa de Estados Unidos en Ucrania, en el fondo, vos no vas a dejar que ese país caiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el fondo es una garantía de seguridad indirecta. A ver, Fabián, y seguramente vas a pinchar el globo como muchas veces, que yo estoy con todo lo romántico, pero te pregunto, ¿el gran y principal interés de tanto Estados Unidos como de China por las tierras raras es lo armamentístico? Sí. O sea, todo el tema de la transición energética, la Agenda 2030... ¿Por qué me llevas a No, porque yo quiero entender cómo es el mundo de verdad y después el deseo de muchos de... A ver, las agendas ecológicas y ambientales son más propias de los periodos de no competencia estratégica. No casualmente se pusieron de moda durante la unipolaridad. Porque no hay urgencia, compro al mejor postor. Ahora, por ejemplo, toda la tecnología de transición energética en un 90% se produce en China. Estados Unidos no quiere depender más de eso. Entonces lo va a querer producir Estados Unidos o países aliados a un precio mayor. Entonces la energía alternativa no va a ser tan barata porque ya no le vas a estar comprando a China materiales baratos. Elon Musk y su pelea reciente con Trump y su cruzada de línea roja con algunas cosas que no podrá demostrar. Bueno, Estados Unidos hoy está viendo seriamente si no le quita el subsidio estatal a la compra de autos eléctricos. ¿Por qué? Porque Musk no solo se peleó con Trump, sino que es uno de los empresarios americanos con más intereses en China y que además no es americano, es sudafricano. Claro. Entonces, de donde vos lo veas, no va a interrumpirse los paneles solares, ni los, digamos, lo eólico, todo eso va a seguir. Ahora, no va a depender de la calidad, digamos, hasta estamos, ¿qué país cumple con esto? ¿Qué país cumple con el otro? En realidad, ninguna potencia nunca cumple nada. Y la prioridad no va a ser la calidad, sino la seguridad. O sea, el tema no va a ser el ahorro, sino yo estoy dispuesto. Pensá Alemania. Angela Merkel era una infinita irresponsabilidad para meter al Partido Verde adentro y seguramente la KGB haciendo acción psicológica contra las centrales nucleares, cerraron las centrales nucleares de Alemania. Muy bien, energía barata y segura. La reemplazaron por gas ruso, muy barato. Estalló la guerra de Ucrania, se acabó el gas ruso. Hoy Alemania, para compensar la falta de gas ruso, está quemando carbón. Claro, o sea, peor. O sea, en estos 3 años contaminó todo lo que contaminó en los últimos 30. Ridículo. Bueno,
¿Dónde está comprando gas? A Qatar, Argelia, a Estados Unidos. Sí. Muchísimo más caro que a Rusia. Entonces, en la era unipolar, cuando vos no tenés amenaza, cuando vivís en Temaiken, y Estados Unidos es el dueño. Ahí está la mirada de Fabián Es el Calle. dueño de Temaiken que te reparte el león hace de león, el tigre hace de tigre, el águila hace de águila. Y ahí es más fácil pensar en la transición energética. Podés pensar en la transición energética porque no priorizás la seguridad, sino priorizás la ganancia, la calidad, etc. Ahora, vos no vas en una situación bipolar de competencia a apoyar toda una lógica de transición energética cuando el que controla la tecnología barata de transición energética es tu enemigo. Ok. Entonces, Estados Unidos está en modo... En modo batalla, digamos. Es una disputa hegemónica. China quiere el lugar de Estados Unidos, que es la hegemonía. Además lo dice, si vos lees los documentos del Partido Comunista Chino, dice nosotros, antes de que se cumpla el 100 aniversario de la llegada del Partido Comunista al poder, o sea, 2049, la principal potencia mundial tiene que ser China, que va a montar un orden más justo, más libre, más, bueno, lo de libre es medio complicado, pero bueno, un orden a la imagen y semejanza de China. No es que lo dicen los enemigos de China, lo dice el Partido Comunista Chino. Y Trump, por ejemplo, Groenlandia, que se habló, ¿qué es eso, digamos? Ese es el mensaje. Estados Unidos no va a invadir Groenlandia porque ya controla Groenlandia, la controla desde 1941. ¿No? Cuando Dinamarca fue invadida por los alemanes, Estados Unidos desembarcó en Groenlandia y le dijo a los dinamarqueses, cuando los liberemos, le devolvemos Groenlandia. ¿No? Y hay una base militar, lo de Panamá, lo de Groenlandia, lo de Canadá, lo del Ártico. Todo ese mensaje, si uno lee los documentos oficiales americanos, de manera diplomática y formal, el mensaje, miren, todo este hemisferio, desde el Ártico, Groenlandia, hasta Tierra del Fuego, es mi área de seguridad. Ok, es Estados Unidos marcando, esta es mi parte. Esta es mi zona, esta es mi zona. Y yo necesito estar seguro en esta zona porque tengo que proyectar fuerzas. Si yo no tengo seguro América Latina, no puedo proyectar fuerzas ni a Europa ni a Asia. Pensá que el gran atributo de poder que tiene Estados Unidos, que hace 120 años es la única potencia que controla su zona de influencia. En Europa siempre hubo más de 2 potencias y en Asia siempre hubo más de 2 potencias. Por eso Estados Unidos, cada vez que hubo problemas en Asia y en Europa, pudo proyectar fuerzas. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Entonces, la prioridad es el hemisferio americano. Y lo que hace Trump es, de manera Trump, es decir, bueno, si Dinamarca no hace esto, le vamos a invadir Groenlandia. El Pentágono se agarra la cabeza diciendo, mira, no vamos a invadir Groenlandia, ya la controlamos. Ok, porque ahí hay muchas tierras raras. Lo de Groenlandia puede ser que haya tierras raras. ¿O fue la excusa? Lo de Groenlandia, lo de Trump lo vio como un tema de competencia por el Ártico. Porque en el Ártico está muy fuerte Rusia, históricamente. En el Ártico se está explotando ya minerales, petróleo, gas, como se va a explotar quizá en 20, 30 años la Antártida también. Y Rusia, a cambio de esta cosa de tener que acercarse a China porque quedó aislado de Estados Unidos y la Unión Europea, le está abriendo la puerta a China en el Ártico. Entonces Estados Unidos no le dio nunca mucha importancia al Ártico, y ahora se le olvidó un poquito. China tiene infinitamente, Rusia y China tienen muchísimo más, por ejemplo, rompehielos que Estados Unidos. Estados Unidos nunca le dio mucha importancia al tema rompehielos, campañas árticas, no le dio mucha importancia. Entonces lo de Groenlandia tiene más que ver con el control geopolítico del Ártico. Panamá con el control del paso entre los mares. Atlántico Sur, porque es el lugar donde pasan los portaaviones nucleares. O sea, todo pasa básicamente por este mundo bipolar y extender su área de defensa y de influencia de cada una de estas 2 potencias, de China y Estados Unidos. Cata. Todo el resto que vos decís, te reís y yo te pido esa crudeza para leer, es como más anecdótico, no es que no está, pero... A ver, vos pensás si hacías este programa en enero del 2022. Un ejemplo de ecología, de transición energética, de prudencia, de economicismo, de dejar atrás la defensa, era Alemania. Bueno, Alemania, desde febrero del 22 hasta hoy,
lleva invertido una inyección en defensa de 500.000 millones de dólares adicionales. Y para el año 2029 va a ser el tercer presupuesto militar del mundo después de Estados Unidos y de China. Claro, uno que no está con estos temas, porque vos trabajás con esto, pero seguramente desde su casa están como yo diciendo, pero están todo el tiempo pensando en, se viene una guerra, digamos. Exactamente, si vos hablas hoy no voy a decir con quién, pero te reunís con mandos militares europeos o de gente ligada a la OTAN, la indicación que ellos tienen, que para mí es exagerada, no va a suceder, pero es la línea que ellos tienen, que ellos se tienen que preparar, que la OTAN se tiene que preparar, especialmente Alemania. Sí. Se tiene que preparar por un choque militar con Rusia antes de fin del 2029. Ah, mira. Bueno, eso cuando te lo dicen, es decir, bueno, esto es una guerra mundial. Sí. Bueno, esto es lo que para lo que nos estamos preparando. Dios no quiera que pase, no creo que vaya a pasar, que Putin... Pasa que una guerra así, con el nivel de mundial. armas que hay, claro, pero se destruye el mundo, ¿no? Olvídate de la viabilidad de eso. Yo creo que no. Pero es lo que te dicen los mandos militares, y es para lo que se están preparando. Tremendo. La misma Alemania, que en enero del 22 era la niña bonita de la ecología, que era verde ecológico, hoy es verde militar. Mirá qué fuerte este titular que tirás. Bueno, digo, Japón navega otra vez por los mares con la bandera imperial, con el OK de Estados Unidos, una bandera que estaba prohibida desde la Segunda Guerra Mundial. Mirá. ¿No? Bandera de guerra, con la bandera con que invadió el Pacífico, con la que atacó Pearl Harbor. Ahora Estados Unidos navega con los japoneses con la bandera con que atacó Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esta bandera ahora está pensada en guerra con China. ¿Y Australia, nosotros? Digo, porque vos me estás describiendo todo esto que pasa en el mundo y yo pienso en Argentina, que además va con vaivenes, entiendo. Una gran oportunidad. A ver. Una gran oportunidad porque tenemos muchos de esos materiales estratégicos que se necesitan. Va a haber recursos y va a haber apoyo político externo para explotar muchas de estas cosas. ¿De las dos potencias más grandes o de Estados Unidos? Nosotros estamos en la zona de seguridad de Estados Unidos. Ok, o sea, sobre todo con Milei y... Con Milei que venga, digamos, que si viene mañana, viene una izquierda folclórica nacionalista y cree que estamos en el mundo unipolar, donde Estados Unidos le cortabas la valija clave con un alicate, insultabas al presidente de Mar del Plata y ni te sacaban la visa, se van a equivocar. Okay. En este mundo actual, vos cruzás línea roja, te meten un garrotazo en la cabeza. O sea, quien esté tiene que leer que estás de la zona de influencia... Estás en la zona de influencia de Estados Unidos. Quizás Estados Unidos te permita tener un folclore teórico para dejar contento a la Cámpora 2.0, o como se llame en 10 años, cualquier otra cosa. Calle, Dixit. Pero ya no hay espacio para... La pequeña muestra fue sacarle la visa a Cristina y a sus hijos. Diciendo, bueno, vos me puteaste 15 años, no me querés, te gusta, me odias, bueno, no vengas más. Tampoco puedes usar la tarjeta de crédito ni los aviones de Estados Unidos. Mejor que no tengas una cuenta en Estados Unidos en zona de influencia, no tengas propiedades. Y lo más destacado de eso, que no es un garrote, es un palito, un escarbadiente en la cabecita nada más, es el silencio de todos los demás. ¿Escuchaste a algún gobernador peronista, intendente peronista que se solidarizaba con Cristina porque le sacaron la visa a Estados Unidos? No. No, porque todo tiene miedo que le saquen la visa, se acaba Miami, Nueva York, los hijos en las universidades. Digo, este pequeño ejemplo es cómo funciona la bipolaridad. Okay. Te achica masivamente los márgenes de maniobra. O sea, Milei lo hace contento, festejando a la alianza con Estados Unidos. El que lo suceda, cuando lo suceda, y es antiamericano, bueno, o confronta en serio y está dispuesto a hacer grandes sacrificios, o puede simular. Pero Fabián, vos explicás todo esto y también explicás que no es todo tan blanco y negro y que están las cosas entrelazadas, incluso entre las dos superpotencias, pero Argentina tiene muchos capitales chinos Nadie te va a pedir en Estados Unidos que no comercies con China. Claro. Lo que te van a pedir que no comercies productos estratégicos. Si empezás a producir tierras raras, no la comerciás con China. Pero acá en Argentina no pasa eso de tener capitales chinos en productos estratégicos. Sí, pero por ahora no en lugares estratégicos. Digamos, ¿cuáles son las líneas rojas de Estados Unidos a la Argentina? Sí. Puertos
chinos de uso potencialmente militar en el Atlántico Sur y Patagonia, Tierra del Fuego, ¿no? Bases militares chinas, obviamente no. Está la antena de Neuquén, piripipi. Los americanos saben que eso... Se les escapó la tortuga a los americanos, porque cuando tenían que levantar el teléfono para marcar los puntos, se les escapó, ¿no? Pero tampoco es gran problema. Ellos también tienen una instalación en Neuquén que le ha dado el gobierno argentino de ayuda humanitaria. Así que están los chinos en la antena y los americanos, el Pentágono con ayuda humanitaria. En caso de conflicto me imagino que el área humanitaria se encargará de la antena, ¿no? Es todo tan crudo, Fabián. Yo me imagino un TEG y estaba pensando románticamente en qué buenas las tierras raras para la transición energética. No, son muy útiles para la transición energética, sí, sin duda, sin duda. Y si Estados Unidos, por ejemplo, empieza a desarrollar una gran cantidad de producción y procesamiento de tierras raras, quizá eso ayude a retomar después con fuerza la transición energética la Agenda 2030. O sea, no está perdido eso, depende cómo Estados Unidos se pare. No va a estar perdido, ¿sabes por qué no va a estar perdido? Porque Occidente. Año a año el clima que ha cambiado, claramente no hay que es innegable el contexto de cambio climático. Vamos a vivir inundaciones, vamos a vivir récord de calor, récord de frío, por eso. De eso no se va a parar. La geopolítica no te para eso. No. Entonces, cuando las calamidades ecológicas entren más en el centro de la escena... Que sería básicamente que afecten a los poderosos. Porque que afecten a los poderosos, que provoquen desastres humanitarios importantes. Quizás toda esta securitización de estas tecnologías permiten que vos digas, no, si yo me meto con la agenda de los paneles solares, es ayudar a China. Ahora, si vos ya desarrollaste sustitutos o vos producís en mayor escala y refinás en mayor escala las tierras raras, bueno, ecologismo no es incompatible con competencia con China. Para cerrar, Fabián, solo por una cuestión de tiempo que me quedaría hablando con vos de esto, la verdad es alucinante. Argentina como país, como Estado, como vos decís cuando pensás en las agencias en Estados Unidos, más allá del cambio de signo, ¿la ve? ¿Ve este mundo? Mira, lo primero es que nos ven, eso es muy importante. Nos ven, o sea, no somos irrelevantes. No. Por lo que tenemos, obviamente, entiendo, los recursos. Pero... Estamos en una zona clave. Mira, en 1969... a Kissinger, que era en ese momento consejero de Seguridad Nacional de Nixon, después fue secretario de Estado y consejero nacional de Seguridad, los dos cargos como ahora tiene Rubio con Trump. En una conferencia le preguntaron qué era la Argentina para él, y él respondió: un puñal clavado en la Antártida. ¿No? Eso faltaban 60 años, 70 años para la caída del Tratado Antártico. Bueno, ahora faltan 20 años. Falta poquito. Y lo más probable es que no se renueve. Mira. Entonces, geopolíticamente, Argentina es importante, el Atlántico Sur es más importante. Los pasos estratégicos entre Atlántico y Pacífico son muy importantes. El único lugar donde pueden pasar los 11 portaaviones nucleares americanos, que no entran en Panamá. Por recursos, Argentina cada vez es más vista por el tema gas y petróleo. Argentina va a ser un gran productor de gas y petróleo en las próximas décadas, gran productor. Vamos, después de años de no darle pelota a la industria minera, le estamos empezando a mover la industria minera. Argentina va a ser un gran productor, como mínimo, de cobre. Estamos empezando a explotar uranio, que tenemos en gran cantidad, y el mundo va hacia la energía nuclear como energía limpia. Sí, nos ven, y la Argentina creo que más allá de la gestualidad de Milei, tiene algunas continuidades. Bien. Vaca Muerta continuó lo que vino haciendo. Además vino con empresa americana. El kirchnerismo le dio casi la exclusividad de Vaca Muerta a Chevron, una transnacional americana. No se lo dio a los chinos ni a los americanos. El kirchnerismo se pasó 20 años buscando un avión chino de combate chino y ruso y nunca compró ninguno porque nunca se animó a cruzar esa línea roja. Entonces la Argentina, más allá de la retórica, los gritos y la actuación, no hay tanta brecha. El kirchnerismo es una especie de occidentalismo catatónico. Estoy en Occidente pero que no me miren, para que no se enoje Palermo Sojo, digamos, ¿no? Ya, ¿no?
Ay, Fabián. Y Milei es un occidentalismo militante y alegre, pero ninguno cruzó líneas rojas. Ok, hay una continuidad, decimos. Hay continuidad, una más vergonzosa, un occidentalismo más apocado y otro un occidentalismo más con bombo y platillo. Pero básicamente lo que vos decís, y para cerrar acá, porque sí. se nos acabó el tiempo, tenemos una oportunidad. Hay una oportunidad. Términos, con que no hagamos las cosas muy mal, sí. O sea, si la hacemos mal o la hacemos regular, sí. La Argentina tiene una inmensa oportunidad. Ahora, si la hacemos muy mal, bueno, no. Gracias, Fabián. Gracias a vos, Cata. Y hasta aquí llegamos, queridos televidentes. Espero que les haya apasionado escuchar a nuestros invitados del día de hoy, a Fabián Calle, que siempre nos da una mirada muy realista de muchas cosas que quizás a veces nos cuesta mirar, porque bueno, él está en el tema y nos explica y sabe mucho y está muy informado. Y que todo esto les haya sumado para entender un poco más el mundo y por qué hablamos hoy de tierras raras y se convierte en una discusión casi central de nuestras vidas. Que estén muy bien, nos reencontramos el próximo fin de semana con más Transición 2030.